¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy queremos hablar sobre un hecho reciente que se produjo desde la JEP, que anunció lo que serán las primeras sanciones para el exsecretariado FARC, que recuerden ustedes está compuesto por varias personas, Rodrigo Londoño conocido como Timochenko, también Pastor Alape, entre otros. Aparece también, por ejemplo, Carlos Antonio Lozada, Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, y otros. Lo que dice la JEP es que las sanciones por el caso de secuestro, más de 21.000 secuestros, una cifra escalofriante. Las cifras no parecen, digamos, igualarse a la pena que anunció la JEP que tendrían estos miembros del secretariado, que fueron miembros del secretariado, y es de 5 años a 8 años de prisión. Estamos hablando hoy con el abogado Juan Camilo San Clemente. Él lleva la defensa de las familias de los diputados del Valle, que fueron, recuerden ustedes, secuestrados, se los llevan de la Asamblea del Valle, los asesinan, el único sobreviviente es Sigifredo López, y lo que hay es indignación, doctor San Clemente, porque ustedes han dicho que es una especie de burla este anuncio que hace la JEP. Su opinión, bienvenido a Semana, y su opinión sobre este anuncio que hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Un saludo cordial, Juan Esteban, a la mesa de trabajo y a todas las personas pues, que nos ven en estos momentos. Causa indignación este anuncio por parte de la sala, en la cual pues establece las penas que se les deben de imponer a esos integrantes del secretariado de las FARC, máxime cuando a las víctimas y a todo el país desde el principio se les dijo que los guerrilleros iban a tener una restricción de la libertad en las zonas veredales. Además, pues no iban a participar en temas políticos quienes fueran condenados por esos delitos y iban a haber una verdad plena, detallada y exhaustiva como lo establece el mismo acuerdo. Sin embargo, pues ni la verdad ha llegado hasta la fecha. Lo que sí hemos visto es que no van a tener ninguna restricción de la libertad y van a seguir participando en política. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una pena simbólica contra los criminales señalados de cometer los delitos más graves que se pueden, valga la redundancia, señalar, cometer en contra de un ser humano, que son los delitos de lesa humanidad. Claro. Juan Camilo, quiero preguntarle por un tema, el desminado. Las FARC no se habían comprometido al tema de desminado. ¿Qué pasó con eso? Porque creo que incluso en ese tema podría haber un incumplimiento por parte de los que fueron miembros de la guerrilla ahora en el Congreso. Bueno, eso hace parte de los compromisos, al igual que la verdad plena. También es importante resaltar que ellos están comprometidos a buscar personas dadas por desaparecidas. Para eso hay una unidad que se encarga de eso. Pero pues lo que está proponiendo la JEP no es una sanción, es algo que hace parte de los mismos compromisos que ellos. Lo que debería hacer la JEP, en lugar pues, de establecer cosas que ellos ya se comprometieron y que debieron haber estado realizando y que deben estar realizando desde la firma del proceso de paz, pues es buscar las personas, el tema del desminado, llegar a esa verdad plena, pues no lo han hecho. Entonces lo que se evidencia sin duda es que ha habido una impunidad absoluta donde en otras palabras, pues la JEP ha permitido todo ese tipo de circunstancias, dejando a un lado la centralidad de las víctimas que establece el proceso. Y eso es lo que en sí deja un sinsabor, porque si nos vamos, por ejemplo, en el caso 03, que habla de militares, al militar que no diga una verdad, a la cual la víctima no se sienta conforme, pues inmediatamente lo están amenazando con que los van a sancionar. En el caso de los guerrilleros del caso 01, pues eso nunca se ha visto. Nosotros hemos realizado reiteradas solicitudes y siempre ha brillado el silencio absoluto. Entonces no entendemos por qué con unos sí, pero cuando es con el tema de las FARC ahí sí ya la vara con que las miden es totalmente distinta. Cuando estamos en una jurisdicción que estamos ante jueces de la República, es decir, aquí hay magistrados que tienen que actuar en derecho y dejando a un lado pues cualquier tema político o pasional o ideología que ello implique y siempre teniendo en cuenta esa centralidad de las víctimas y esa verdad plena en la que se establece el acuerdo de paz, que lastimosamente la JEP con esa decisión pues está estableciendo de que hay una verdad cuando el sentir de las víctimas, no solamente el de los diputados del Valle, sino el de la mayoría de víctimas, es que esa verdad no ha llegado. Si nos vamos Claro. a otro escenario, podemos evidenciar que, por ejemplo, hay personas que no saben qué ha pasado con sus familiares, que no saben si los asesinaron
y en dónde están o si están vivos, y eso la guerrilla hasta la fecha no lo ha hecho. Entonces, ¿de qué verdad es la que para la sala determina que han establecido? Sería importante que la sala pues les manifestara a las víctimas cuál es esa verdad que ellos incluso hasta la fecha pues no encuentran, y si es ese sinsabor y se siente que es una burla hacia las víctimas por parte de la JEP esta decisión. Claro, Juan Camilo, vimos acá en semana, de hecho revelamos el momento en el que la magistrada Julieta Lemaitre en algún momento calla de alguna manera a Sigifredo López. Hemos visto varios hechos. Recientemente, Juan Camilo, y quiero preguntarle por ese tema, hago un paréntesis, les negaron a ustedes una petición, unas medidas cautelares. Ustedes querían o pedían que los exmiembros del secretariado FARC salieran del Congreso por incumplimientos, por falta de verdad, y la JEP les niega esta petición. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, Juan Esteban, en primer lugar, la solicitud de medidas cautelares pues, es una solicitud que consistía en que las personas que estaban imputadas de los delitos más graves de las FARC y que ostentaban la calidad de congresistas debían apartarlos del cargo para que otras personas que no están imputadas, pues ocupen dicha curul. ¿Eso qué significa? Porque es que se corría el riesgo de que esas personas se pudieran no enfrentar el proceso, que no contribuyeran a esos compromisos de verdad, que hoy se evidencia de que no han contribuido a esos compromisos de verdad. Sin embargo, para la JEP estableció de que no hay lugar a las medidas cautelares, las declaró improcedente, pero aún así siguen sin establecer cuál es el tema de la verdad. En el caso de Sigifredo, lo más irónico de toda esa situación que se ha presentado es que estábamos en una audiencia donde se estaba contando la verdad sobre la masacre, el secuestro y todo el tema relacionado con los diputados del Valle del Cauca. Sigifredo estaba haciendo preguntas normales y fue suspendido por la magistrada que lleva el proceso. Es la hora que la audiencia no se ha reanudado. Entonces, la verdad todavía no se sabe, y eso es lo que vuelvo y reitero, para la sala sí se establecen que hay una verdad plena cuando faltan inclusive esa audiencia y muchas más para que las víctimas encuentren esa verdad plena, detallada y exhaustiva que los comparecientes están obligados, porque eso no es de un favor, a que detallen esa verdad, y ya cuando las víctimas sientan de que existió la verdad, ahí sí ya puede determinar la JEP de que hay una verdad. No es por el sentir de la JEP o por salir eh, al paso con el proceso, es dejar a un lado los compromisos, porque es que aquí no va a haber ni reparación económica, no va a haber ningún tipo de reparación, y lo único que el sentir de las víctimas, lo único que ellos estaban pidiendo era encontrar esa verdad para poder pasar la página de una vez de tanto dolor. Las víctimas creyeron en el proceso de paz, las víctimas, a pesar de su dolor, dejaron a un lado ese dolor, apostaron por la paz, pero lastimosamente la JEP no ha estado a la altura que debería de estar, y entender y no ha entendido esa posición de las víctimas, y no ha hecho las exigencias que las víctimas pues Sí. han solicitado a la JEP para que los comparecientes cumplan con los compromisos que fueron adquiridos dentro del acuerdo. Juan Camilo, dice la senadora María Fernanda Cabal, se lo quiero leer textualmente, abro comillas, 5 a 8 años de qué, sembrando lechugas o cantando canciones. Son sinvergüenzas, desaparezcan esos tribunales, cierro comillas. ¿Qué opina sobre esto que dice la senadora María Fernanda Cabal? Estoy de acuerdo con lo que ella manifiesta. Si son 5 y 8 años de que ese es el sentir de las víctimas, son 5 o 8 años de pagar unos delitos donde realmente hay impunidad porque la verdad no va a llegar. Juan Camilo, o sea, es decir, perdóneme que lo interrumpa, para explicarle a las personas que nos están viendo, 5 a 8 años no son de cárcel, no es cárcel, no es prisión, no son sanciones, sino... bueno, y este es otro tema, Juan Camilo, es que las FARC enviaron un documento en el que prácticamente ellos dicen qué sanciones quieren recibir. ¿Es así o no es así? Sí, ellos enviaron un memorial donde establecían cuáles eran las sanciones que les debían aplicar. Entre ellas estaba buscar Claro. personas dadas por desaparecidas, que pues parece que la JEP les acogió su solicitud como les acoge el resto de solicitudes. También hacer cartas de perdón para las víctimas y escribir libros donde ellos cuentan su versión del conflicto armado. Es decir, esa cuál es la reparación para una víctima. La víctima lo que quiere saber es qué pasó con su ser querido. El ex secuestrado que está vivo quiere saber por qué lo secuestraron, quién participó en su secuestro. Es decir, cuáles fueron todos esos motivos que llevaron para realizar el secuestro, qué personas estuvieron detrás. Y son situaciones que hasta la fecha no se ha podido lograr, y la JEP solamente
lastimosamente ha brillado por su silencio y las víctimas lo que han sentido es que han sido usadas y por eso sienten una burla con todo lo que está pasando, porque es que aquí no se está poniendo los deseos de las víctimas, el derecho a conocer la verdad de las víctimas, sino los intereses de los comparecientes cuando en últimas los criminales, quienes cometieron los delitos de lesa humanidad, quienes asesinaron, quienes han hecho de todo, han sido los comparecientes que suscribieron el proceso de paz, no las víctimas, y las víctimas son el eje central, pero el eje central solamente quedó en el papel porque lastimosamente en la jurisdicción encargada de sancionar ese tipo de delitos, pues ni la verdad ni justicia. Y esos 8 años y 5 que establecen, que digo como lo dije inicialmente, iban a ser con sanciones y penas restrictivas de la libertad en esas zonas veredales, pues no van a tener absolutamente nada de eso porque van a tener una sanción y ellos pueden seguir por cualquier parte del país sin ningún problema caminando, pueden seguir participando en política, su partido puede seguir recibiendo miles de millones, que es lo que recibe, y todo eso estuviera bien siempre y cuando estos sujetos hubieran cumplido con todo lo acordado dentro del proceso y con esos compromisos que firmaron al momento de suscribirse a la JEP. Juan Camilo, una pregunta ya para cerrar. Es decir, ustedes no solamente están indignados con la JEP, sino contra el exsecretariado FARC también, o la indignación es contra la JEP precisamente por esos anuncios contra un grupo de personas que de pronto no tienen la culpa de lo que diga la jurisdicción especial. ¿La indignación es contra quién exactamente también aparte de la JEP? Juan Esteban, la jurisdicción es contra la JEP porque ellos son los encargados de impartir justicia, ¿ya? Si aquí quienes han cometido los delitos son las FARC, eso lo tenemos absolutamente todos claros, pero el encargado, el ente judicial encargado de que esa verdad se conozca, de impartir una sanción ejemplar acorde a las penas establecidas dentro del proceso de paz, porque es que aquí no estamos diciendo que es que se vayan a la cárcel, que no paguen las sanciones establecidas dentro del acuerdo de paz, no, aquí lo que estamos diciendo es que la jurisdicción que encargada de sancionarlo no está cumpliendo con esos compromisos, no ha sido rigurosa y está dejando a un lado ese sentir de las víctimas, las peticiones, las solicitudes, todo lo que las víctimas han hecho y solamente han acogido el tema de los comparecientes y va a imponer una sanción que en últimas no repara a las víctimas, no se llega a la verdad. Entonces, ¿cuándo se va a llegar a la verdad? Es por eso que la inconformidad es contra la justicia que está impartiendo la JEP en el caso 01. Porque si nos vamos para el caso 03, el tema es totalmente distinto, porque los militares en ningún momento han podido decirle a la gente, venga, es que yo quiero una pena así o mi sanción podría ser esta. Eso no Caso ha sucedido 03, caso en el caso 03 es 03. asesinatos y desapariciones forzadas, ¿no? Sí, pero cometidos por integrantes de la fuerza pública. Uh-huh. Entonces, Que es la primera, fue la primera sanción realmente, Juan Camilo. eso es lo más ilógico del tema. Es decir, aquí fue un proceso de Claro, paz que se firmó con la guerrilla y los primeros sancionados son los militares. Y sí. las sanciones más graves y el tema más estricto ha sido con los militares. ¿Por qué no aplicar lo mismo en contra de las FARC? Es decir, ¿o qué es lo que hay detrás que impide aplicarles ese tipo de sanciones a las FARC y hacerles esas exigencias de verdad? ¿O cuál es el miedo que se tiene para ello? Es decir, eso es lo que las víctimas no entienden porque todo lo que realizan, pues no pasa absolutamente nada y lo que se han entendido con eso es que los usaron, han sido burladas y la invitación que se les hizo a través pues, de la Fundación Defensa Inocentes y fue el mensaje que se transmitió de las víctimas, es que no se sigan prestando para ese tipo de situaciones, que las víctimas se retiren de la JEP y busquemos instancias internacionales donde realmente se imparta justicia y se venga a ver a Colombia si esa verdad que dice la JEP es la verdad que realmente existe y si el sentir de las víctimas tiene que ver con lo que está manifestando en la solución de conclusiones, que es totalmente distinto a la realidad. Pues Juan Camilo, le agradecemos mucho su tiempo para semana y estaremos muy atentos a lo que resulte de esta indignación creciente, como usted la llama, de varias víctimas, que por supuesto lo único que esperan es verdad, reparación, que se sepa qué pasó con sus familiares. En muchos casos no tienen ni la menor idea ni siquiera dónde están y lo que exigen es justicia, verdad y reparación. Juan Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Esteban, y un saludo cordial a todas las personas. Es Juan Camilo San Clemente, abogado de los familiares de los diputados del Valle, quien preside la Fundación Defensa Inocentes, hablando sobre este tema, el anuncio de la JEP de lo que serían las sanciones para el exsecretariado FARC de entre 5 y 8 años
no de cárcel, sino de sanciones que aún no están claras para las víctimas. A ustedes muchas gracias. Esto es Semana.